Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio del Dios de pactos que había dejado en quietud. Habíamos dicho indudablemente en la primera enseñanza que Dios había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, hacer de él una gran nación, que él sería bendición, que engrandecería su nombre y que también le daría una tierra. Pero más adelante, en el capítulo 17, que es con el que vamos a continuar hoy, vamos a leerlo y vamos a ver algunas, o sea, cómo el Señor amplía lo que Dios va a hacer con Abraham y con su descendencia. Y dice así el capítulo 17. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí que mi pacto es contigo, tú serás padre de muchas naciones. Es importante este término, padre de muchas naciones. Hay que tenerlo en la mente. Ya no se llamará tu nombre Abraham, tu nombre se llamará Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Vuelve y repite en esta sección de la palabra que él haría de él una multitud de naciones, por eso le cambió el nombre, ¿verdad? Le puso a Abraham. Y entonces sigue diciendo: yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán. Yo seré tu Dios, yo tu Elohim. Entonces fíjense cómo la promesa que está en Génesis 12 acá se va a anunciar y se va a reconfirmar y amplificar. Se amplifica entonces que naciones saldrían de él, que él lo haría padre de muchas naciones y que el pacto con él sería perpetuo y que su descendencia, a su descendencia él le daría la tierra en posición perpetua, la tierra de Canaán, en posición perpetua. Entonces Dios dice el 17:9, Dios dijo de nuevo a Abraham: pero tú guardarás mi pacto, tú y tu descendiente después de ti a través de sus generaciones. Este será mi pacto entre yo y vosotros, que guardaréis tú y tus descendientes después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado, circuncidaréis vuestros prepucios, y esto será la señal del pacto entre yo y vosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón entre vosotros a través de vuestras generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Deberá ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Así establecerás mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. El hombre incircunciso que no haya circuncidado su prepucio, esa persona será borrada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Y ahora viene y dice: bueno, la circuncisión es una señal, ¿no?, del pacto de Dios con Abraham. Y después le dice continúa en el 5, Dios también le dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, Sara será su nombre. Yo la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, yo la bendeciré. Ella será madre de naciones y de ella procederán reyes y pueblos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, diciendo en su corazón: a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Luego Abraham dijo a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios respondió: ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo y llamará su nombre Isaac. Entonces ya él tenía a Ismael, entonces, pero le dice que Isaac, más adelante viene y le dice: ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo y llamará su nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de ti. ¿De acuerdo? Entonces,
el pacto, o sea, las promesas, la bendición vendría a través de la descendencia o a través de quién, de Isaac, ¿verdad? Bien, más adelante Dios le promete, ¿cómo se llama? A Abraham el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Y, y en el capítulo 18 también se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Dios reconfirma y dice así en el 18:17. Entonces el Señor dijo: he de cubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bien, entonces sigue el Señor reconfirmando y repitiendo lo que él iba a hacer con Abraham. Más adelante sigue la escritura hablando de la historia, y nos interesa entonces Isaac, el nacimiento de Isaac, cuando nace Isaac. Y dice así en Génesis capítulo 21: el Eterno favoreció a Sara como había dicho al Señor, como había dicho el Señor, hizo con Sara como había prometido, y ella concibió y dio a luz un hijo, Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios lo había indicado. Abraham llamó el nombre de su hijo que le había nacido y que Sara había dado luz, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac al 8º día. Dios le había mandado a Abraham, tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y sigue contando la historia más adelante, que hay un conflicto entre ¿cómo se llama? Entre Sara y Agar, la mamá de Ismael. Pero en ese conflicto, en el capítulo 21, Dios nuevamente le dice a Abraham, porque Abraham expulsa a Agar y a Ismael, porque dice dentro de los sabios judíos, dicen que ella se burlaba, ¿sí? Porque él era aparentemente el primogénito, pero no era el primogénito, sino primogénito nacido, pero no según la promesa. La promesa estaba a través de Isaac. Y en aquellas épocas, en el antiguo Medio Oriente, esto lo que estaba haciendo Abraham era legal. Cuando uno va a los códigos antiguos Medio Oriente, eso sucedía, que podía ser la persona sacada del seno familiar cuando deshonraba a la esposa que era su esposo oficial. Pero entonces le dice: no te parezca mal lo referente al muchacho, ni lo referente a su sierva. En todo lo que te diga Sara, hazle caso, porque a través de Isaac será contada tu descendencia, pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es un descendiente tuyo. O sea que Dios le promete que también iba a bendecir a Ismael, ¿verdad? Más adelante, siguiendo con el pacto que Dios hizo con Abraham, que hemos comentado que es la base donde descansan todos los demás pactos, y es donde tenemos que ir para entender bien la historia de los pactos y la historia del Israel que está en las Escrituras hasta el día de hoy. Por eso tenemos que seguir la secuencia de estas enseñanzas. Bien, viene después la prueba de Abraham con el sacrificio de Isaac, ¿sí? Y cuando él pasa a esta prueba, el Señor le dice en el Génesis capítulo 22, del 17 en adelante: de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Es importante, las estrellas del cielo, eso es importante. O sea que Dios iba a multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo. Y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. O sea, aquí también ya se está hablando de la promesa de alguien que vendría para bendecir a las naciones. Entonces, en el pacto abrámico ya está la promesa de alguien que vendría de la simiente de Abraham para bendecir a las naciones, ¿sí?
Bien, entonces vamos a mirar más adelante, después de la prueba de Abraham con el sacrificio de Isaac. Sara muere y es sepultada en la cueva de Macpela. Y ya Abraham era anciano y Isaac busca esposa. La esposa de Isaac se llama Rebeca, ¿verdad? Y luego muere Abraham y Isaac indudablemente ya es mayor, ya tiene su esposa, y el Señor va a confirmar con Isaac el pacto abrámico. ¿Sí? Viene la descendencia. Entonces hubo hambre en el país, Génesis capítulo 26, hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham. E Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes daré todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia estas tierras. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Entonces fíjense que toda esta parte que habla aquí de que Abraham obedeció su voz, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones, todo eso corresponde a lo que son la Torá, inicialmente dada por vía oral, ¿sí? Ya después se dio en el monte Sinaí. Todo esto porque la Torá habla de ordenanzas, estatutos, ¿verdad? Y mandamientos. Entonces Dios le hace la misma promesa a Isaac que le hizo a Abraham. Y esta promesa sigue hacia adelante porque Isaac, ¿verdad?, con Rebeca tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Eso está en las escrituras, ustedes pueden revisarlo, ¿verdad? Y luego vemos cómo Jacob, ¿sí?, toma la bendición de Esaú porque Esaú realmente no le interesaba la bendición. Y sabemos que vendió la bendición por un plato de lentejas. Y en uno de esos, aparte, como usted va a leer, va a decir Esaú: ¿de qué me sirve la bendición si yo voy a morir? O sea, que de alguna manera estaba negando un principio fundamental en Israel, que es la resurrección de entre los muertos. Estaba negando que Dios resucitaba a los muertos. Entonces no le interesaba porque él iba a morir. Entonces es así como Jacob obtiene la bendición, pero tiene que huir, ¿verdad? Porque Esaú promete que matarlo. Es importante guardar eso. Esaú promete matarlo. Porque cuando estudiemos más adelante quién es Esaú y quiénes son sus descendientes, nos vamos a dar cuenta que uno de los descendientes de Esaú, que es llamado también en la Biblia Edom, es Amalek. Y ese es un tema interesantísimo que explicaremos también sobre Amalek desde esa época hasta el día de hoy. Y que está relacionada también con las dos bestias del Apocalipsis. Entonces guarden ese término. Esaú quería matar a su hermano Jacob. Y Jacob también en la Biblia tipológicamente representa ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Entonces, Jacob se va, ¿verdad? Y la historia ya ustedes la conocen, ¿verdad? Cuando huye. Y él trabaja duro por sus esposas y se casa allá primero con Lea y luego después con Raquel. Y todos los hijos, eso es importante, todos los hijos de Jacob nacen fuera de Israel. Es importante, nacen fuera de Israel. Todos. El único que nace dentro de Israel es Benjamín.
Benjamín. Y esto es importante porque más adelante, cuando estudiemos sobre Amalek, nos vamos a dar cuenta que dentro de la tradición o dentro de los dichos dentro de Israel, se dice que Amalek caerá en las manos de Raquel. ¿Sí? Bien. Si no estoy equivocado. Si no, lo corrijo. Bien, entonces Benjamín era el único que no, perdón, fue el único que nació dentro de la tierra de Israel. Ustedes conocen la historia cuando Jacob viene ya con todo y ya se va de la tierra, ¿verdad? De su suegro, y él va a regresar, ¿sí? Y él se encuentra con Esaú, y Esaú venía con 400 hombres. Y él divide el campamento, ¿sí? Pone en la retaguardia, pone a sus dos esposas, a Raquel y a Lea. Y divide el campamento en dos, hace una estrategia, ¿sí? Porque tenía temor. Acuérdese que su hermano quería matarlo. Y es así como cuando ellos se encuentran, usted va a revisar en la historia bíblica que ellos se postran delante de Saúl. Y esto es muy importante porque esto es muy simbólico. El único que no se postra delante de Saúl era el que no había nacido, Benjamín. Eso guárdenlo ahí. Bien, entonces el Señor va a confirmar el pacto antes que Jacob, cuando Jacob ya iba huyendo, el Señor confirma el pacto con él. Yo me adelanté en la historia, pero antes de él, o sea, cuando él iba hacia la tierra donde iba a ir al familiar de su madre, ¿sí? Él se encuentra en un lugar y dice así el capítulo 28 de Génesis. Dice: Jacob partió de Beerseba y se fue hacia Harán y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y aquí una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo, y aquí que los ángeles de Dios subían y descendían, y aquí que el Señor estaba en lo alto, y le dijo: yo soy el Señor tu Dios, Padre de Abraham, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces aquí ya vemos la bendición que viene entonces en Abraham, en Isaac y en Jacob. Él le da la bendición antes de que él vaya, ¿verdad? Donde su suegro, ¿verdad? Donde su suegro Labán, que lo hace trabajar primero aparentemente por Raquel, a quien él amaba, y en ese día del matrimonio le dio fue a Lea. Y después él trabajó otros 7 años y él prosperó y tuvo todos sus hijos, a excepción de Benjamín, como dije. Pero ustedes saben que, entonces, la misma promesa que Dios dio a Abraham, se la dio a Isaac y se la dio a Jacob. Entonces la promesa es una nación, multitud de naciones, la tierra y una persona que vendría a bendecir todas las naciones. Eso viene en secuencia, ¿verdad? Eso no nos olvidemos. Una nación, multitud de naciones, ¿verdad? La tierra y alguien que vendría para bendecir a las naciones. Más adelante Jacob regresa, ¿sí? Y se establece en la tierra. Y sucede lo que sucede cuando él tiene sus hijos. Viene la historia entonces de José, que José es vendido y es llevado hacia Egipto y se convierte en un líder importante después del faraón. Pasa mucho tiempo
¿verdad? Y cuando hay hambre en la tierra, ellos van a Egipto, sus hermanos, y viene el encuentro con José, con varios hechos que pasaron, y José al final se les revela como su hermano. Pero a José le nacen dos hijos en Egipto, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés. Y vamos a mirar entonces, lo que estoy llevando a cabo es que ustedes vean cómo las promesas se van cumpliendo y cómo cada promesa Él la va transmitiendo de generación en generación. Y es así entonces cuando Él va en el Génesis capítulo 48, Jacob va a bendecir a sus hijos ya porque estaba enfermo. Entonces dice, Jacob bendice a los hijos en Génesis capítulo 48. Sucedió que después de estas cosas se le informó a José: he aquí tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés el mayor y Efraín, y se lo comunicaron a Jacob diciendo: he aquí que tu hijo José ha venido a ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre la cama, y Jacob dijo a José, Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo diciéndome: he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré que llegues a ser una multitud de naciones. Yo daré esta tierra como posición perpetua a tu descendencia después de ti. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniese a ti en la tierra de Egipto, serán míos. Fíjate qué importante que aquí él nombra primero a Efraín, siendo el menor. O sea, ya el Espíritu Santo lo había revelado, me imagino a él, porque el nombra primero a Efraín y después nombra a Manasés. Lo que tenía que hacer era nombrar a Manasés primero y a Efraín, porque Manasés era el mayor. Pero entonces vuelvo y repito, dice: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome: he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré que llegues a ser una multitud de naciones. Yo daré esta tierra como posición perpetua a tu descendencia después de ti. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti a la tierra de Egipto, serán míos como Rubén y Simeón serán míos. Este término, serán míos, es un término que en Antiguo Medio Oriente se utilizaba para adoptar. O sea, él adopta indudablemente a Efraín y Manasés como sus hijos, ¿verdad? Pero tus descendientes que engendres después de ellos serán tuyos. Él adopta a los dos y dice: los demás sí serán tuyos, tus hijos. Se los adopta Jacob como sus hijos. Y en sus heredades serán llamados según el nombre de sus hermanos. Porque cuando yo venía de Parán, Harán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino a corta distancia de Efrata. Allí la sepulté en el camino de Efrata, es decir, Belén. Entonces Israel vio a los hijos de José y preguntó: ¿quiénes son estos? José respondió a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Él dijo: por favor, acércamelos para que los bendiga. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Hizo pues que ellos se acercaran a él y los besó y los abrazó, y dijo Israel a José: yo no esperaba ver tu cara, y aquí que Dios me ha hecho ver también a tus hijos. Entonces José los apartó entre sus rodillas y se postró con su rostro a tierra. Luego tomó José a ambos, a Efraín a la derecha de Israel y a Manasés a su izquierda. O sea, a la derecha de Israel, es lo contrario, ¿verdad? A la derecha con la mano derecha estaba Manasés, que era el mayor. Él tenía la mano derecha sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín, porque así era la bendición. Y los acercó a él. Luego Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Hizo esto, ¿verdad? La mano derecha la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor,
y su izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos a propósito, a pesar de que el primogénito era Manasés. Y bendijo José diciendo así: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy, el ángel que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sean ellos llamados por mi nombre. Sean ellos llamados por mi nombre. Y por los nombres de mis padres Abraham e Isaac. Jacob dijo que Efraín y Manasés tenían que ser llamados por su nombre. Y multiplíquense abundantemente en medio de la tierra. Al ver José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, le pareció mal y tomó la mano de su padre para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. O sea, está diciendo: ¿por qué estás poniendo la mano sobre Efraín si es que Manasés es el primogénito? Además, acuérdense que el primogénito tenía derecho a la doble herencia, o sea, a doble porción de la herencia. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también él será engrandecido. Pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. Y sus descendientes llegarán a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: Israel bendecirá en vuestro nombre, diciendo: Dios te haga como Efraín y como Manasés. Así nombró Efraín antes que a Manasés. Luego Israel dijo a José: he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestro padre. Yo te doy a ti una parte más que a tus hermanos, lo cual yo tomé de la mano del amorreo con mi espada y mi arco. Bien, entonces fíjense cómo la bendición que vamos a mirar de la multitud de naciones recae sobre Efraín. Por eso es importante seguir la historia que pasa después. Entonces, resumamos para terminar esta primera parte del pacto abrámico. Dios le promete a Abraham una tierra por posición perpetua. Le promete que él haría una nación. Le promete también que naciones o multitud de naciones saldrían de él. Le promete que en su simiente serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Y que su nombre sería engrandecido. De la misma manera, Dios va haciendo esa misma promesa a Abraham, de Abraham a Isaac y a Jacob, como lo hemos visto. Pero cuando llegan de Jacob, la promesa de la multitud de naciones recae sobre Efraín, que es el menor de los hijos de José que le nacieron en Egipto, que fueron dos, Efraín y Manasés. Entonces, que se quede eso grabado en nuestra mente, que de Efraín vendrían multitud de naciones. Más adelante veremos cómo se llevó a cabo eso y cómo Dios cumple su palabra. Cuando uno estudia el pacto abrámico se da cuenta cómo aumenta nuestra fe. Y hemos visto a través de la historia que eso se ha cumplido literalmente, cuando leemos la historia de las Escrituras. Entonces vamos a dejar aquí la segunda parte del Dios de pacto para mirar el pacto abrámico. Y vuelvo y repito, el pacto abrámico es la base de todo el plan de redención de Israel y las naciones. Si desconocemos este pacto y desconocemos la historia de la salvación, entonces no estaremos comprendiendo las profundidades de lo que Dios nos quiere decir en los últimos tiempos. Hice también un análisis de algunas perlas sobre